El municipio de Sabero se encuentra en el nordeste de la provincia leonesa y está formado por 5 localidades: Saelices, Olleros, Sotillos, Alejico y el propio Sabero. En esta última localidad, el Museo de la Siderurgia y la Minería de Castilla y León, que nació con la pretensión de estudiar y difundir el patrimonio siderúrgico y minero de la comunidad, alberga una parte de la historia de la explotación minera en este valle. Este museo tiene su sede en la Ferrería de San Blas, una construcción neogótica que se levantó entre 1846 y 1847 aproximadamente por iniciativa de la Sociedad Palentino-Leonesa de Minas. Los habitantes del Valle de Sabero se dedicaban tradicionalmente a la agricultura y a la ganadería de montaña. La instalación de la Ferrería de San Blas cambió totalmente la vida y la economía del valle, ya que con ella surgió una importante industria basada en la minería y en la siderurgia. Aunque la producción siderúrgica fracasó, subsistió la industria minera, que se ha desarrollado durante más de 150 años, desde las primeras prospecciones de los ingleses en 1830 hasta 1991. De toda aquella actividad, hoy solo quedan los restos de los castilletes y los esqueletos de algunos edificios que han sobrevivido al expolio y al abandono. Pero también la memoria de los antiguos trabajadores de las minas del Valle de Sabero que desde la juventud, por tradición familiar, dedicaron toda su vida a la minería. Ese que canta es minero, ese que canta es minero, que se lo conozco yo, que tiene la voz ronca, que tiene la voz ronca del polvillo del carbón. Sí, mi padre fue minero, mis hermanos todos mineros y yo también. Sí, mis abuelos fueron mineros, mis padres también y mis hermanos prácticamente casi todos también. Pues mi padre, que se mató el hombre en Casetas, en las explosiones que hubo el año 54, y estaba mi hermano, Delfín, y yo, estábamos los 3. Y nosotros éramos 7 de familia. Bueno, porque no teníamos otra cosa ande ir más que a la mina. De aquella, pues, había que ganar el pan jóvenes, porque yo empecé a los 14 años ya a ganar para casa. Es que de aquella aquí lo que teníamos era o la agricultura escasa, que era escasa, y la minería, no había otra cosa. Las necesidades de casa había que entrar a la mina a trabajar, no había otra cosa. Nada más que la mina en el valle este. Me faltaban 3 días para los 14 años cuando entré para la mina. Y estuve de ramplero, pues sacar el carbón que pican los picadores. Sí que es verdad que aquí en Ulleras de Sabero los aprendices mineros, según contemplaba la ley, estábamos 3 días dentro de la mina y otros 3 días afuera en la calle. Francisco Mosquera, uno de los antiguos trabajadores de las minas, nos va a acompañar en este viaje por la memoria oral de oficio de minero en el Valle de Sabero. Y cuando vine para aquí en el año 66, pues bueno, esto estaba en pleno apogeo. Había, si no recuerdo mal, al pie de 1200 obreros, entrábamos aquí por el pozo. Cuando me jubilé en el 81, en noviembre del 81, quedaban 750 de plantilla. Y 10 años más tarde, en el 91, ya se acabó todo. Una empresa como esta, que tenía desde aprendices de todo, a toda cantidad de ingenieros, de médicos, de abogados, de todo, había de todos, albañiles, carpinteros, había para todas las profesiones. No sé si habrá cosa que tenga para tanta profesión como una mina.
Esto estaba muy bien cuidado, y todo azulejado, todo pintado. Bueno, daba gloria entrar aquí y ver toda la maquinaria funcionando. Donde estaba la máquina de extracción, que según tengo entendido, pues era inglesa. Esta fosa que se ve aquí era donde daban vuelta las bobinas que envolvían el cable. Según tengo entendido, pues cada vuelta que daban enrollaban, no sé si 24 metros o algo así. El cable, que pesaba pues como unas 7 toneladas o así. La jaula se componía de 2 pisos y también pesaba así sobre unas 7.000 kilos o por ahí. En los 2 pisos, cuando subíamos o bajábamos el personal, subíamos 120 hombres de cada viaje, 60 en cada piso. Ahora entramos en lo que es el pozo, donde estaba el pozo. Esto es lo que era el pozo, que ahora lo tenemos tapado. Y por aquí pues subían y bajaban las jaulas. Por aquí entraba todo el material que se utilizaba y todo entraba por aquí. Había una estufa aquí siempre, como el carbón no faltaba y madera tampoco. Había una estufa aquí, bueno, cuando salíamos siempre nos animábamos ahí a echar el cigarro. Estas escaleras pues era para subir arriba donde están las poleas, para engrasar o para hacer limpieza. Pues eso era base de señales. Yo estaba, por ejemplo, en la máquina de extracción, abajo había unos señores que metían los vagones, sacaban los vacíos y metían los cargados. Y en la calle era al revés, sacaban los cargados y metían vacíos. Y entonces eran 2, uno subía y otro bajaba. Entré varias veces. Aquí era el lugar del maquinista. Esto sí lo recuerdo. Aquí era donde se sentaba el maquinista con los mandos. Por ejemplo, iba personal, para arriba o para abajo, los señalistas, tanto el de abajo como el de arriba, tocaban personal 4 campanadas que daban, digamos, y me salía a mí en una luz roja, transporte de personal. Yo iba a meter la palanca y no me entraba, entonces tenía que dar a un interruptor para que ya me entraba la palanca y más de esa velocidad de 6 metros no andaba, porque el momento que salía el personal y se borraba, pues quitabas el interruptor ese y ya después toda maniobra a 10 metros por segundo. Tabaco no se podía fumar dentro. Entonces, cuando se iba a entrar en la jaula, había un guarda que era un simulacro, pero ya se veía a la gente que no podía. Por ejemplo, si llevaba un cigarrillo en la oreja, había que prenderlo antes de entrar allí y tal, y para fumarlo. O sea, lo primero era el tabaco, el fumar, que no está prohibido terminantemente. Pues esto era la zona de lampistería. Aquí trabajaban, pues en el primer relevo, que era cuando más personal entraba, pues igual había aquí 4 o 5 lampisteros dándote los focos, cada uno tenía su número, teníamos una ficha y entonces esa ficha la recogías y al entrar, al coger el foco, la dejabas y la colgaban en un tablero y por ese motivo sabían si quedaba alguno dentro, 1, 2 o 4 o 6 o los que fueran. Pues en la lampistería ahí se reparaban las lámparas. Primeramente, yo cuando entré ahí, eran lámparas de mano y llevaban como una batería. Pero después ya vinieron las eléctricas y también se reparaban ahí. Tenían unos cargadores a los que las sacaban los mineros de la mina, se metían en cargadores para que cargaran hasta el relevo siguiente. Aquello que es blanco, aquello fue destinado en su tiempo para las mulas para arrastrar los vagones. Y más acá, toda esa dependencia del lado de acá, eran los talleres donde se reparaban las máquinas, donde arreglaban las herramientas, ahí había fragua, había, en fin, todas esas cosas. Aquí en la calle tenían mulas para llevar los vagones del pozo aquí al descargue, mulas. Yo anduve bajando vagones de ahí desde el pozo hasta el descargue con una mula. Aquí las tenían en la mina constantemente, tenían cuadras abajo en la mina. En ese pozo de abajo hubo una época que hubo 1000 obreros, 200 mulas, que era cuando no había las máquinas estas de traer el transporte de dentro de la mina, lo hacían con las mulas. Al relevo que más entraban de día, pues entraban igual, no sé, 60, 80, por la mañana, por la tarde otras 60,
Y luego por la noche, pues alguna menos. Y siempre tenían alguna para descansar unas y otras, ¿no entiendes? 200 mulas había ahí. La que entraba ahí, ya se puede decir hasta que morían casi. En la mina de corral se usaron siempre bueyes. Y allí les metían para allá y hasta que ya no funcionaban, hasta que salían cojos o malos ya les sacaban para la calle. Si no, allí en la mina había que asistirles a darles de comer, beber y allí estaban hasta que terminaban su carrera. Era con lo que llevaban de pozo a pozo los vagones, claro, para sacar el carbón. Había que cogerles con un ramal, ir delante, y el boyero iba en el vagón vacío, picándole, y tú delante por la vía, por un travesal que había de allí, que iba allá al Peñón, donde yo estuve primero. Por aquí tenemos la escalera principal para subir arriba, que era donde teníamos las perchas y donde estaban las duchas y todo eso para asearnos. ¿Cuántas veces subí y bajé esta escalera? Madre mía. Porque esto estaba todo bueno, daba gloria verlo. Pues esto era lo que era el cuarto de aseo. Oh, claro, está todo desmantelado. Según entrábamos, a esta parte estaba lo de los vigilantes. Entonces, pues aquí había como una especie de taquilla donde se echaban las hojas y las recogían unos que le llamaban los controladores, que esos iban por las labores de la mina y eran los que supervisaban la labor que se había realizado, cómo y demás. Bueno, las funciones del vigilante de explotación era llegar, vamos a suponer, en el primer relevo. Llegaba uno y normalmente lo primero que hacía eran los vales para el material que se necesitaba en la explotación. Otra de las funciones era pues mirar los partes que había dejado el último vigilante que había salido, igual del segundo o tercer relevo, que te ponían las anomalías que se habían o que había dejado o cómo estaba. Lo mirabas para saber lo que tenías que hacer, dónde tenías que mandar a unos y a otros. Y teníamos que pasar nosotros antes por los cortes con el grisúmetro a reconocer antes de que entrara la gente por si las labores no estaban en condiciones, bien por mal viento, bien por grisú y demás, y después de que luego reconocías todos los cortes, pues ya el siguiente paso es que teníamos asignada una producción que esa era sagrada y había que por todos los medios tratar de sacarla. Eso para ahí eran todas las duchas y las perchas. Perchas con una cadena, de subir y bajar, colgabas la ropa y ala, venías, pues claro, veníamos mudados, aquí tenías la ropa sucia, la quitabas, te ponías la otra y ala, para casa y así. Allí al fondo estaban las duchas, toda aquella zona eran las duchas. Bueno, cuando yo empecé era muy duro, era hacer por donde van las capas, hacer lo que es carbón se picaba y lo que era piedra se barrenaba, pero a mano, todo. Y teníamos derecho a 2 horas de clases que era como una iniciación minera, que nos daba un facultativo de seguridad, incluso había una mina que se llamaba Mina Escuela aquí en Sailices de Sabero. Bajábamos también, ahí nos enseñaban técnicos mineros a cabecear la madera, cómo se posteaba un rampón, cómo se posteaba una serie y una galería, y así transcurrió esos 2 años hasta que ya cumplí los 18 y entré para la mina ya de ayudante minero. La misión nuestra, la de los barrenistas, pues era ir, dar la pega, que constaba de unos 42 o 44 barrenos, así para abajo. A eso le llamábamos el cuele. Y se venían gastando pues sobre 3,5 cajas de goma 2 en la pega esa. Nada más que se daba el cuele ese, que ya no había peligro de que un tiro se cruzara con otro, pues yo empezaba a cargar la pega, se terminaba de barrenar, salían para la calle con
con las herramientas, con los martillos, mangueras y demás, y yo quedaba pues empalmando la pega y preparando aquello, porque allí había que disparar eléctrico. Eléctrico porque es un pozo, entonces si fuera con mecha, tú piensas que prendes y luego pandes, echas a correr, que la cuba no sube porque por la circunstancia que fuera, entonces era eléctrico, aquello no había problema. Y sí que nos encargábamos nosotros de principio, a última hora, en ese corte que se iba a hundir, que habían dado unos barrenos, ir por la dinamita, cargarlo con el picador y esperar a que saliese toda la gente de la mina para poder disparar. Pero antiguamente, yo me recuerdo, ahí el Pozo la Herrera, ahí cayeron muchos. Ahí se mataron un primo mío y otro arriba cuando empezaron a dar fuego eléctrico, que era vigilante, un hermano de ese. No salió la pega, dieron fuego y no salió la pega, fueron para allá y calla, que no cayó más que él, le llevó todo esto. Y había otros dos, y a esos no les cogió. Barrenistas que yo sepa, se mató uno y quedó otro ciego porque al barrenar atravesó un agujero que había quedado de la antigua pega y tenía un cartucho de dinamita. Y entonces al tocarlo, como la barrena está quemando, explotó y eso. Un entibador es un conservador de la mina. Bueno, pues el entibador consiste en cuando hay un derrabe o un sitio mal en la mina, es arreglarlo, es volverlo a dejar prácticamente como está, para que se pueda la demás gente que trabaja seguir trabajando, porque yo hice muchas labores pues, de hundimientos, desprendimientos, hundimientos, trabajé en sitios bastante peligrosos. Postear es poner dos postes con una especie de que iban cabeceados, centrados en un corte, dos a los lados y un freno arriba, que era el que hacía de techo para sujetar los postes, los hastiales y el techo. Y ese freno se le metían dos puntales largos abajo, de 2,50, y luego ya pasanteabas otra vez y se metían para adelante para cogerlo de arriba, como una visera. Y cuando llegabas adelante con ellos, hacías una puerta era poner un cacho tablo, la mitad o menos o más, depende como te pidiera, ponerlo así en el corte y luego apuntalarle y unas tablas para que el corte de carbón no se te viniera encima, hasta poner otra vez el poste, en los cuadros, el cuadro, otro, postear otra vez. Y al postear otra vez, pues seguías, era el mismo sistema. Enrachonabas por los hastiales y la corona para que no se te bajara nada y eso. Y ese era el avance, la forma de avanzar en la mina. Bueno, la madera normalmente al principio venía de Bilbao y pino, porque se gastaba mucho pino, pero luego al cambiar el sistema, al llegar los cuadros metálicos, pues ya se suprimió casi absoluta la madera. Y solo se pedían tabletas que debían de ser para poner en el techo. Y casi de madera ya solo se pedía eso. Pero aquí se consumió muchísima madera. Al fondo era donde estaban ya toda la cosa de oficinas. Todo esto eran las oficinas donde estaban los facultativos, los vigilantes y todo eso, pues aquí era donde se organizaban para destinar al personal, para aquí y para allí, cada uno tenía una misión. O sea, era una escuela de empresa y los mejores cualificados les llevaban a puestos de trabajos, bueno, unos iban al taller, otros iban a las oficinas, y otros a la oficina de topografía de Sotillos o a la oficina técnica, como me tocó a mí. Los ingenieros de producción pues entraban casi todos los días a la mina, los ingenieros técnicos todos los días, y cada uno en su sección pues tenía que controlar, verificar y planificar la producción. La jefatura de minas nos pedía un avance de lo que íbamos a producir en la mina al año siguiente, y teníamos que hacer un plano de labores, cuántos iba a avanzar esta galería, cuántos iba a sacar de qué carbón de aquí, cuánto carbón de allá, y eso lo hacíamos todo en la oficina técnica. Bueno, empecé trabajando de pinche y de tal, y después ya pasé me preparé un poco ya pasé a topografía, a la oficina central de topografía de Sabero. Bueno, pues íbamos y medíamos las labores de avances de los mineros, barrenistas que iban y tal, y casi normalmente se tomaba al mes.
Y entonces al mes entrábamos, tomábamos las labores, poníamos las estaciones, que poníamos unas grapas, depende de la labor que hacía. Bueno, pues teníamos unos taquímetros muy buenos, muy majos. El sondista es un señor que cuando está un recorte en estéril, barrenan para ver las potencias de las capas que hay, para detectar las capas y ver la potencia que tiene la capa. Se sondea y hasta que se la cruza. Se llega a la capa, se cruza la capa y se toma nota de todo eso, a los metros que se coge la capa y la potencia de la capa de carbón. Pues buscar capas de carbón con las máquinas pequeñas. Luego teníamos otra más grande para sacar testigo, para también buscar carbón, y una grande para dar ventilación, pozo de ventilación, que se llama la turma. Sacar testigo y sacar el material que había ahí dentro para saber qué material había, si era piedra, si era carbón o qué era. Arriba el geólogo era el que estudiaba la piedra, el testigo, se llama testigo. Por la oficina técnica, todas las ideas de la dirección, de los ingenieros directores, proponían un cambio de estas cosas o de las otras, trabajos nuevos, reformar esto, reformar lo otro, y todo se llevaba a la oficina técnica. Y allí, con la idea de los ingenieros de la dirección, nosotros íbamos en planos, sobre planos, reformando o haciendo esas ideas que nos iban transmitiendo. Porque es que aquí, en Ulleras de Sabero, no se pedía nunca una pieza a las casas originales. Que venía un martillo de barrenar, lo desmontábamos, lo hacíamos, lo dibujábamos, lo quitábamos y tal, y luego todas esas piezas nos las hacían aquí en el taller. Yo en ese departamento se hacían los expedientes también al personal. El facultativo, o sea, un vigilante, un facultativo, encontraba a alguien que estaba infringiendo algo de eso, que estaba dormido, y entonces hacía un parte que se lo pasaba a dirección. Dirección lo pasaba a correspondencia y abríamos el expediente. Peligros había muchos. Ahora, por los que más se temía era una explosión de grisú, por ejemplo. Un trague, un hundimiento. Pues un trague es que usted está trabajando aquí, por ejemplo, hay otro por debajo y le tragan. Y ahí no hay salvación. Si, por ejemplo, cae de arriba, lo ves, pero si está por debajo no lo ves. O sea, aquí es muerte segura. Si cae de arriba, no, pero si están por debajo otro y se les hunde, por ejemplo, el corte que tienen, te tragan. Y ahí sí que no hay salvación de ningún tipo. Porque les decía yo a los ayudantes, tener cuidado, hijos, que la mina se hembra y lleva muchos machos por delante. Aquí había muchas zonas que para ser minero no hacía falta tener fuerza, sino maña y saber sujetar la mina. Yo nunca fui hombre de miedo, ¿no? Lo que se dice miedo no, pero respeto sí. Un respeto que te decía a ti mismo, dice quieto, que de aquí para allá no pasamos. Hay que esperar que la cosa se calme. Ahí había poca seguridad, porque solían llevar un jilguero, un señor con un jilguero en una jaula. Si había grisú, que el grisú es una cosa mortífera, el jilguero se moría. Y había veces que moría el paisano que llevaba el jilguero, también, allí con él. Había grisú y quedaban el pajarín pequeño y el pájaro grande. Eso era antiguo, el canario era antiguo, le llevaban en una jaulina y claro, el que le llevaba tenía que tener cuidado. Cuando veía al canario que torcía así un poco la cabeza, salir con él, no le tenían que dejar morir. Yo a lo que conocí eran el vigilante, las lámparas de benzina, esas entraban, te miraban el grisú, y más adelante ya empezó a venir los que tomaban el grisú, un grisúmetro de esos, y más adelante ya venían los digitales. La lámpara de benzina igual la llevaba y cuando veía que subía un poquitín la llama, para atrás, porque ya se inflamaba. Entonces cogía la lámpara, la encendías, entonces ibas con ella así en la mano y el momento que la lámpara hacía, así hacía la llama un poco, para atrás, es que había grisú.
Y después vino los grisímetros, que esos ya te decían el 2%, el 3%, el 4%. Cuando se habla de minería se habla del grisú, que es el gas metano. Entonces el gas metano pues, es un gas muy explosivo, bueno, es explosivo y al mismo tiempo pues, produce la muerte pues, por inhalación del mismo, se consume el oxígeno y ahí se produce la muerte, ¿no? Pero yo después me acuerdo que yo cuando entraba en un corte y subía a determinada altura en un corte y notaba, me empezaban las sienes a... Como cuando tienes un punto en las sienes que y yo notaba que algo, digo, pues aquí notaba yo que había algo grisú, y después efectivamente avisabas al vigilante y había grisú. El reconocimiento del grisú era sagrado, no se podía dejar entrar a nadie a un corte en un fondo de saco sin antes haber llegado el vigilante, porque en el momento que el grisú llegaba al 1,5%, había que parar esas máquinas e incluso retirar al personal de los cortes y poner más ventilación o tratar de que eso limpiara antes de volverles a dejar entrar en ellos. Sí. Se llena de grisú y una chispa de nada, pues sale la explosión y ahí quedan todos que pilla por delante. Yo viví una ahí de que se mataron 14, pero ¿qué pasó? Mandaron avisar que la máquina echaba muchas chispas, la máquina de extracción, y estaba infestado de grisú todo, y entonces vino la explosión con las chispas de la máquina, porque estaba de grisú hasta la entrada de la mina. De grisú, pues sí que uno de los que mayor impacto causó aquí en Ulleras de Sabero fue en el año 69, me parece que fue en junio, y un picador y el ayudante pues quedaron enterrados por una explosión de grisú. Él no le dio tiempo a subir arriba, el picador y el ayudante debían de bajar ya y él, iniciando su vida, fue cuando hubo la explosión esa de carbón y de grisú y allí les dejó tapados. El grisú tampoco te llama. Si vas suave, lo notas. Pero tú vas a tu paso y entras. Ahora, si entras como hay que entrar, la cabeza enseguida lo notas. Y nada más que mueves, pues claro, el grisú está arriba. Y no es igual que un mal viento que está abajo. O sea, son dos cosas en contra. Usted lleva la lámpara abajo de gasolina y se apaga. La pone a esta altura y entra igual 15 metros para allá. El mal viento es que no hay ventilación. Se queda toda la porquería de la mina y se va quedando y claro, eso es peor que el grisú todavía. Eso cuanto son más, no dice nada, te echa abajo. Pero lo otro, si te metes en un sitio donde hay mal viento y te metes un poco, ahí casi la tienes muy segura, la muerte, porque eso envenena la sangre. Era muy peligrosa por el grisú. Pero yo te voy a decir una cosa, yo siempre tuve más miedo al agua. El agua muchas veces no avisa. Te encuentras con una bolsa de agua o con una galería que se han equivocado o te has equivocado y vas a calar a ella y el chaparrón de agua, aunque sean 10 o 12 vagones de agua, ese golpe que sale fuerte te arrastra o te entierra, o además lleva la madera por delante, lleva todo lo que pilla. El agua fue otro también de los peligros que tuvimos en más de una ocasión. Hubo reventones y desgraciadamente dejar hundirse igual un macizo, coger lo que era una galería y cegarla completamente. Sí que reventones hubo y con accidentes mortales, claro. Bueno, estábamos allí 22. Pues ahí sabían que había agua, pero no, tira otro metro más, y reventó. Y entonces por esa parte de arriba habían empezado a hundirlo ya para cerrar ese cacho de arriba, pero quedó en bóveda. Pues todos los que estábamos por allí salimos por ahí, por la bóveda. Y claro, los primeros, había 2 o 3 abajo, que al ver que bajaba tanta agua pudieron escapar y salvaron. Y nosotros, al no poder allí, había un pozo para el de arriba donde estaban hundiendo, y tiramos para arriba y salimos a la galería, pero todos salimos por allí. Cuando dimos la vuelta al piso y bajamos para abajo, solo faltaba uno. Y allí quedó, 3 meses tardamos en sacarle. También nosotros sondeábamos para sacar el agua. Sondeábamos al agua y por los sondeos que dábamos nosotros salía el agua. Y
También tuvimos un percance también sondeando, y yo y el compañero salimos a tiempo, pero reventó el agua y quedó la máquina allí cogida, pero bueno, luego levantaron los picadores, entibadores y cosas de esas, levantaron el hundimiento y se sacó la máquina. Hubo accidentes graves de las bolsas de agua. Un accidente se mataron 2 también, que estaban cargando vagones de carbón por el zumbido del agua, fue mucha. Sí, las enfermedades propias del trabajo, pues aquí eran la silicosis, el reuma en sitios donde caía mucha agua, bronquios, eso era todo pues agravado. Yo he conocido familiares míos con 41 años de silicosis, morir con silicosis. La silicosis pues es el polvo de la piedra, porque el del carbón se expulsa y no hace tanto daño en el pulmón, pero el de la piedra hace como una herida y eso cicatriza. Entonces el pulmón cada vez va menos y por eso sobreviene la muerte, no respiras lo suficiente y eso es la silicosis, la triste silicosis. Por ejemplo, ya en el 70 y demás, 70 y tantos, sí que yo conocí, sobre todo en las minas de casetas, barrenistas barrenando a polvo, que era un verdadero infierno, con unas esponjas o mascarillas, que es esponja, lo que es una esponja de lavarse, que no las aguantaban porque las tenían que humedecer y el mismo polvo les tapaba, al querer respirar, les tapaba la respiración. Sí que caía mucha gente joven, con 28, 30 años, sí que murió muchísima gente perdidos de silicosis. Afortunadamente, en los años ya 60 se empezaron a introducir una serie de elementos, a pesar de las lámparas de seguridad, los medidores de metano, de control de sistemas, y al mismo tiempo que es otra fundamental. El luchar contra la seguridad en una mina lo fundamental es la ventilación. Si tú tienes una buena ventilación, lo que haces es diluir el gas, y si diluyes el gas no hay riesgo. Yo estaba de jefe de equipo para la Red General de Tuberías. La Red General de Tuberías suponía todo. O sea, le voy a decir, explicarlo, sin agua y sin aire no funcionaría. Y entonces, la tubería era los conductos por donde iba el agua, el aire y todo ese tipo de... Y luego tubería de ventilación, para ventilar. Pues el oficio de tubero es atender a los picadores por las explotaciones, ponerles tubería, ponerles mangueras de grisú, ponerles al cuidado del grisú y todo. Ya tiene que haber, aparte de que teníamos picador, ayudante picador, entibador y toda esa categoría, aparecen los electromecánicos y los tuberos. Hay que meter aire al frente, hay que montar en los equipos el Panzer, hay todos los días que alargarlo. A medida que vas avanzando, tienes que ir avanzando, pues son unas chapas que pesaban 75 kilos. Después nosotros ya vino el agua y entonces ya no había tanto polvo ni nada, porque encima para cargar la tierra echábamos agua para mojarla bien, para que no diera polvo, y para barrenar teníamos agua. Los mineros en la mina, los mineros en la mina se acuerdan del Dios bendito, pero cuando salen de ella, pero cuando salen de ella, de su mujer y sus hijos. Aquí había viviendas para los ingenieros y para los trabajadores, pues por ahí, en Olleros, en Sotillos, y aquí mismo en Sabero, había viviendas para la gente empleada de la empresa. Para toda la gente que venía de aquella, que como se necesitaba bastante mano de obra, pues venía gente pues de Galicia, venía gente de Zamora, de Andalucía mucha gente también,
Y claro, el problema que tenían en la zona era de vivienda, así que la empresa ahí hizo primero las de Sotillos, unos cuantos cuarteles que se llamaban, y luego las de Olleros, que arrendaba a la gente por una renta mínima y que además la misma empresa tenía una cuadrilla de conservación para todas las deficiencias que había en la vivienda y que comunicaban los obreros. Hicieron las colominas y el que estaba casado tenía, si no estaba casado no le daban vivienda. Y entonces sí cobraban poco por ella, ya nos lo descontaban del jornal. Todos vivíamos ahí, eran de ir a de Sabero, nos cobraba una pequeña cantidad para vivir en ellas. A mí me la dieron cuando me casé, claro. Estamos en Vega Mediana. Estos dos edificios, este de aquí era la fábrica de briquetas de molde abierto. Se fabricaban para la distribución de dos cuestiones. Una para la venta, que se fabricaba la briqueta para la locomotora de vapor, y se vendía para todos los ferrocarriles de España, claro. En la época primitiva, cuando yo era un niño, había un ramal minero, desde el grupo minero, que era la Herrera 1, hasta el grupo de Vega Mediana. Entonces eso se hacía el arrastre con locomotoras de vapor y vagones metálicos correspondientes, cada uno llevaba una tonelada. Y eso se llevaba al lavadero. El lavadero hay un proceso, que el lavadero es por flotación, generalmente. Entonces el carbón va pasando por distintos procesos, en el cual va decantando los estériles que lleva el carbón para de un lado, y el carbón en sí, que en este caso concreto es hulla en esta empresa, y lo vas obteniendo en tipos distintos gramos, porque la granulometría es variable, ¿eh? Entonces hay sistemas que clasifican esa granulometría, pues la granza, la grancilla y los finos. Los finos era el problema mayor que tenías, porque son partículas muy pequeñas que van en suspensión en el agua. Entonces, en las épocas que no había ningún medio, que era mi niñez, pues se llevaban a unas grandes balsas que estaban todo el invierno y después el verano, y cuando se producía el secado, o sea, la evaporación del agua, era cuando se extraía. Esos finos iban después mezclados con otros productos o con ellos mismos, iban a las centrales térmicas. Pues aquí había unas compuertas, como ve usted, está aquí Aderas, unas compuertas que iba cerrado herméticamente. Por ejemplo, estaban cargando esta balsa, que se llamaban balsas de carbón. Pues mire, se llenaba de agua, y a medida que iban saliendo por estos tubos, si salía el agua limpia, lo dejaban. El momento que salía el agua sucia es que ya se estaba marchando el carbón. Estos 3 o 4 son, pues eso, las balsas de captación del agua, donde se echaba el agua y salía el carbón. Quedaba el carbón seco ahí completamente. En la empresa hacía ovoides y briquetas. La briqueta todo era para trenes, ¿eh? Y después el ovoide era ese que se daba a los obreros, que se les daba 250 kilos. Y entonces se daba eso porque ardía muy bien, porque era una mezcla de finos con alquitrán, una mezcla ya preparada, porque eso le ayudaba mucho a echarlo a la lumbre, que ardía, que daba gusto. En el grupo de Vega Mediana pues estaban las instalaciones correspondientes a lo que es el lavado del carbón y a los subproductos que en unas épocas se sacaron de ellos, la formación de COP, también vendíamos carbón COP, teníamos hornos de fabricación de COP, eso era ya la zona de venta. Esto que ven son las parrillas del COP. Ahí arriba había 3 tolvas, se cargaban de carbón. Entonces aquí tienen 3 tuberas, que se llamaban 3 agujeros, cada garita de esta que ve, 3 agujeros. Metían los carros arriba, basculaban el carbón, y después, desde la máquina que estaba aquí, la ralda daba para atrás y para adelante para esparcer el carbón. Entonces eso tenía un proceso de X tiempo, eso yo ya no lo sé, para que se fundiera ese carbón y se haría CO. El CO que se usa para fundiciones y todo eso. Estas chimeneas pues eran las de la salida por bajo del tiro de las baterías del CO de producción. Aquí tenemos un trocín de CO que salía de estas baterías, que se entraba el carbón fino y con el calor del ladrillo refractario pues iba fundiendo
La minería, en los años aquellos 40, 50 y casi el inicio de los 60, pues los índices de accidentes eran muy grandes. Eran la lacra que tenía esta profesión. Pues había una pareja que hacía poco tiempo que se había formado y bueno, pues estos llegaron para allá, van a disparar una guía y ¿qué ocurrió? Pues habían estado echando el escombro para el relleno y se había trancado el tiro del aire y estos no apreciaron ese sistema, con que bueno, se disparaba con mecha todavía. Prenden fuego. Al sobrevenir la explosión, pues hay una expansión muy grande de viento y todo lo que pille lo lleva por delante. Y entonces al chavalín, con tan mala suerte, que lo lanzó de cabeza y pegó contra un poste de la activación y así quedó en el acto. Y el otro pues fue dando columbretes, marchó hasta el corte y no le pasó nada porque, vuelvo a repetir, como allí la ventilación viene hacia acá, entonces los gases o todo aquello que pudiera producir esa explosión no le afectaban. Se averió, no sé si fue la máquina de extracción de la primer piso y salieron a buscar a los mecánicos y todo eso. Y había un pozo, aquel día que el pozo de la ventiladora, pues se había trancado, cayó una peña, lo que sea, y se trancó en lo que era el pozo. Y pues, mi padre de la plantilla salió a buscar el mecánico, que entraba con ellos y la boca mina fue cuando salió la explosión y les barrió. Todo lo que bajó hasta el cuarto les abrazó a todos. Eran 14. Hombre, pues estábamos en uno y estaba como a 4 metros para atrás yo, dando un secundario. Y adelante estaba uno de cisterna, un tal Berris. Y cuando siento la madera, voy para allá y el picador que estaba en el corte ese que se le hundió, que le tragaron para abajo, con suerte se agarró al martillo y la manguera del martillo le tenía sujeto, pero había perdido el conocimiento y no soltó el martillo. Le sacamos para arriba como pudimos ya, arrastrándose, porque si no por arriba el gas te ventila, te tumba y no hay nada que hacer. Bueno, como pudimos y cortando el tubo y metiéndolo para nosotros, le sacamos para arriba y le reaccionamos. Por ejemplo, cuando estuve yo picando, por encima de mí había otro secundario, otro chico picando, y estaba Chiva, sacando a Chiva a hundimiento, y le cogió, la Chiva, el hundimiento le pilló y le reventó. Y tuvimos que sacarle, claro, para la calle en una camilla que hicimos nosotros de tablos y con él para afuera. Aquella daba bastante grisú. Entonces yo no sé por qué motivo decidieron, convenía dejar en lo que es el escombro un pozo por el medio para ventilación. Y aquel pozo pues había que sostenerlo con madera y procurar de que no se obstruyera, que la ventilación tal. Y en esto pues había 2 picadores, bueno pues aquello se aplanó y allí quedaron los dos, los pobres. Para sacarlos, pues fíjese usted, para sacarlos por bajo pues hubo que sacar X vagones de escombro hasta que se sacaron y tal. Ese fue uno de los accidentes. Me casé con un minero y se mató a los 4 años de estar casada. Lo mismo, que cayó un derrame y allí se quedó. No tardaron mucho en sacarlo, yo creo, porque yo ya no le vi hasta por la tarde, no te le presentaban, hasta que no te le lavaban y le vestían y todo, no te dejaban verlo, claro, en el hospital. Muy duro para todos, porque es que caían muchísimos en aquellos años. A la mujer del minero, a la mujer del minero se nos puede llamar viudas, porque trabaja el minero, porque trabaja el minero dentro de la sepultura.
seguramente que estaban con más miedo que los que estábamos allí. Yo que vivía detrás mismo de la mina, como quien dice, a 100 metros de la boca mina, pues tocaban una sirena, cuando se mataba alguno, tocaba la sirena y ya decía, ay Dios mío, la sirena, porque tocaba a la hora, a la 1 me parece que era cuando tocaba la sirena, pero como tocara fuera de hora ya sabías que algo había pasado en la mina. Imagínese, pues tienes el marido allí, aunque no le tengas, ya estás pensando, pobre, ¿quién habrá caído? ¿Quién habrá caído? Y yo con mi marido, pues igual, como era de la brigada, estaba siempre pendiente, ahí pues se mató este, y el día que decían que si se había matado, se mataron 2. Uno era algo familia, y estábamos afuera en la calle, y la gente, yo vi que hablaban y miraban para mí, yo decía, ay, ¿por qué me mirarán tanto? Y decían, es que se mataron 2, es que se mataron 3. Yo subía para arriba, vinieron unos tíos, subieron para arriba, y yo vi que estaban conmigo allí, y yo, ¿por qué vendrán a estas horas estos? Y yo pendiente, aquello me quedó porque cuando yo subí para arriba, ya era de noche, me puse a dar de cenar a las hijas. Cuando llegó él, y según llegó se abrazó a mí, dice, ay, Maru, me salvé de milagro. Dice, se mató Román y otro. Y dice, yo me salvé de milagro. Digo, ay, Dios mío, digo, entonces, ¿qué te pasó? Y dice, pues, tuve que salir a gatas, dice, como pude, por el agua, como pude, a gatas, dice, cuando me sacaron, le hicieron, bueno, unos abrazos, y el día que bajamos al entierro a Cistierna, yo creo que lo que le abrazaron, lo que le felicitaron, aquello fue una cosa emocionante. Esto era, en principio, el botiquín, después ampliaron esto, lo ampliaron más. No sé por qué motivo, un practicante continuamente aquí. Y a última hora me parece que hacían como especie de rehabilitación también. Había un practicante y el médico venía, porque la empresa tenía médico propio, ¿eh? Tú tenías ya del lado del pozo, por ejemplo, ya tenías allí un practicante o una enfermera o un médico que si no llamaban de aquí de Sabero o te traían aquí rápidamente. Ese edificio que hay ahí adelante, ese era el hospital de Ulleras de Sabero. Luego pues teníamos los médicos, los practicantes, éramos como una familia en el hospital. Esto estaba un hospital que ya estaba montado muy bien, con quirófano, con salas de para enfermos, para que si tenían que quedarse aquí. Sí, estaban los médicos, tenían un ayudante allí, que era el que entendía las calefacciones y tal, y después las mujeres de limpieza. Claro, el hospital era duro, porque todo lo que pasaba en la mina, todo venía a parar al hospital. Todo. Y claro, allí estaba el depósito de cadáveres, allí venía toda la familia del que se había muerto y todo venía a parar al hospital. Y después allí le hacían una cura provisional y luego ya le mandaban para León. Y si, por ejemplo, era poca cosa, le dejaban ingresado en el hospital, que había una sala con 9 camas, era una preciosidad una sala larga, con 9 camas, todas vestidas, todas, para que cualquier momento pasara algo, poderles ingresar y acostar en aquellas camas. Es muy grande el hospital y se fregaba todo a mano de rodillas. Se trabajaba bastante porque eran los pisos blancos. Imagínense que vengan con las botas del carbón unos cuantos. Entonces estaba todo el día limpiando. Aquí pues había igual 3 o 4 mujeres para la limpieza. Sí, porque, oye, cuando la gente estaba trabajando dentro, pues esto aquí quedaba vacío completamente. Y entonces, pues las mujeres pues lavaban la ropa de los facultativos, tenían sitio para tenderla, para secarla, en fin.
Llegamos ya en los años 72, 73, empezamos nuestra preocupación era aumentar la ventilación, que fue fundamental. Hacíamos campañas de seguridad, o sea que todos los años había una semana de campaña de seguridad. Aparte, después se creó un departamento de seguridad que empezó con una persona y al final tenía 5, 6, 7 personas. Y en la formación correspondiente de todos los vigilantes, incluso todos los técnicos, o sea, eso era primordial. Y la dirección de la empresa lo tenía muy claro. Pues tenías una brigada, que se llamaba la Brigada de Seguridad, que estaban, bueno, más preparados algunos, pero bueno, había gente preparada para eso, para usar los aparatos de oxígeno, las bombas de oxígeno, estaban preparados para saber postear, para saber reanimar a una persona, para todas esas cosas. Teníamos a cargo la brigada de salvamento y hacíamos prácticas, prácticamente todas las semanas se hacían unas prácticas. Todos se dedicaban a hacer prácticas, se subía, por ejemplo, se hacía muchas veces aquí en una mina modelo que había, se prendían unos tubos, unas tuberías, era un fondo de saco grande, eran 40 metros que no tenían salida. Entonces se prendían unos tubos para hacer una atmósfera mortal, y entonces se entraba allí, se hacía algo, se colocaba una madera, unas maderas o algo, se hacían unas prácticas. El carbón se prende porque hay mucho grisú y hay madera vieja, y la madera vieja se pudre, y al pudrirse se seca mucho, y el mismo calor la hace arder. Si hay un incendio, primero hay que ir a antaponarlo. Con las galerías hay que ir a antaponar por donde vaya el tiro de viento. Si una galería tiene 2 ventilaciones, tienes que tapar las 2, con arcilla, con tabique, un tabique de bloques y arcilla. Después, al terminar de tapar, meter mangueras fuertes, así de gordas, con agua a presión hasta que se apague el fuego. Igual tarda una semana o 15 días o un mes, vete a saber. En un plano que se mataron 2 chicos, entraron a arreglar una máquina, me parece, entraron 3 con aparatos de brigada y uno salió porque había estado haciendo prácticas aquí y cogí el aparato de la brigada y fui para allí, para el Peñón, que llamaban. Bajé unos 10 o 11 metros, tuve que poner el aparato ya y llegué ante ellos y estaban los hombres, los 2 abrazados, juntos, con el aparato de la brigada puesto y tenían carga para salir, pero qué sé yo, se las harían o qué sé yo lo que harían y quedaron allí. Me tocó en un reventón de agua que pilló a un picador y a un ayudante y estuvimos 7 días para sacarlos. Los estrelló el agua contra el corte. Y claro, se hundió todo, pero todo había que ir sacando con las manos y metiendo madera para que lo de arriba no se bajara, para poderles encontrar. Y 7 días estuvimos así, y a los 7 días ya empezamos a ver las piernas de uno. Estaban estirados, todo aplastados estaban, y bueno, pues después ya nos costó otros par de días más para terminar de sacarlos. Pues la parte que se montó para atrás se la aplanó y había para arriba la pareja que estaba picando. Pues ya los dábamos por perdidos, ¿eh? Y cuando eso dice, bueno, mira, ya pasan 2 horas y pico, 3 eran. Dice, mira, cortar ese tubo que va para arriba de ventilación. Según cortamos la ventilación, oímos un ruido. ¡Oye, no corten! Pues en ese metro, allí se pudieron acorrocar y allí no llegó el hundimiento, ese cachín. Sacaron el tubo y estaba el ayudante colgado de la parte de arriba porque tenía una pierna cogida contra los puntales. El picador allí de pie sujetando la tubería y sujetando al otro porque si no se le iría encima. Dice, no carguéis, que te pasa esto. Hasta que pudimos meter y cogerles allí y sacarlos.
aquí entramos, esto fue la última innovación que se hizo. Por ahí venían los vagones que salían del pozo, de la jaula. Entraban los vagones y eso daba la vuelta, basculaba automáticamente y debajo una cinta recogía el carbón y lo transportaba ahí al otro lado. Allí lo recogía otra e iba a unas tolvas y en esas tolvas cargaban los camiones, todo por viento comprimido, todo automático. Y luego salían por aquella parte de allá, los cogía una cadena y los subía y volvían otra vez a la jaula, entraban luego por la otra parte. Dicen que la tierra siempre se ha cobrado su tributo y sí que había riesgos, y sí quiero también dejar bien claro que yo después conocí más empresas después de cerrar Hulleras de Sabero y medidas de seguridad como las había en Hulleras de Sabero no las encontré en ningún sitio. Últimamente no había seguridad en la mina, había mucha seguridad y no había tanto accidente. A todo el mundo cuando entraba ahí, y aparte de eso siempre estaba uno pendiente, se les entregaban unas normas de seguridad a seguir. Por ejemplo, cuando entraba gente nueva ya, cuando yo lo conocí, el primer día les entraban conmigo o con otro señor a la mina para recorrerla y ver cómo era la mina y para que se diesen una idea de cómo era. La mayor seguridad que tiene en la mina es la ventilación. Para el grisú, para el mal viento y para todo. Se lucha con todo ello y empezamos a montar un sistema de detección de metano directamente en cada capa. Pero los más importantes, captamos el metano e informábamos a una central en el exterior del gas que había y marcábamos en tanto por ciento. Fuera, en el exterior, estabas viendo el tanto por ciento que había en cada capa y cuando llegaba a los baremos umbral que prefijábamos, el 1 o el 1,5%, tenías una señal óptica y otra señal acústica que le informaba a la persona aquí está ocurriendo algo. De tal manera que al 1,5% se paraban todas las máquinas y la gente no podía trabajar. Al mismo tiempo ventilabas y cuando tenías ventilación volvía a ser. Esto pues serían para el agua que venía de arriba, para la refrigeración. Cada compresor pues tenía, yo me parece que no sé si había 3 compresores o 4, no lo recuerdo bien, pero eran, claro, grandísimos. Y ahí a la parte afuera, que no lo vemos ahora, había unos calderines grandísimos donde iba a parar el aire directamente según salían los compresores y después de ahí ya a la mina. Electrificamos toda la mina y mecanizamos todos los sistemas que podíamos de explotación, sobre todo las plantas horizontales, con transportadores y máquinas rozadoras y palas electrohidráulicas, todos los sistemas se fueron mecanizando, ¿no? Empezamos a investigar y a cavilar y aplicando pues, distintos sistemas que se habían hecho en Alemania, pues incorporamos aquí el hidrotransporte. El hidrotransporte consistía en que el mismo picador va a estar lo mismo que cuando hablábamos de máquinas. En vez de tener un panzer, tiene una canaleta de agua. Entonces él va picando y cuando llegaba por una cierta cantidad, pulsaba un botón y automáticamente en ese canal salía un agua que todo el carbón que le echara lo iba transportando. A partir de 1970 llegaría la mecanización definitiva de todos los procesos de explotación, pero los altos costes de producción del carbón autóctono y los cambios en el consumo energético condujeron en menos de 20 años a la crisis y cierre definitivo de la industria minera del Valle de Sabero. Yo no sé cómo explicárselo, pero dice un refrán que nunca está la cesta donde presta, y aquí pasó algo de eso. Como les digo, de 750 obreros que quedaban, había un proyecto hecho para bajar 2 plantas más el pozo. Estaba hecho el proyecto y estaba, en fin, todo. Pues quiere esto decir que habría durado pues otros 15 años más o cerca de 20. Entonces, pues ahora que veías que la mina funcionaba bien, fue cuando pasó lo que pasó. Cerraron la mina y quedamos todos igual. Las minas estuvieron funcionando hasta diciembre del 91. Dejaron un equipo para sacar material de la mina. No sé qué pasó, que en abril, en marzo me parece que fue, en marzo, dieron la orden de que había que cerrar el pozo. Pero rápido, eso fue rápido. Ahí algo raro pasó.
porque empezaron a subir camiones con material de bovedilla de hormigón, raíles, cemento y eso. Todavía tuve que estar en el grupo este de aquí abajo 3 meses, abril, mayo y junio, porque aquello se acabó. Yo dejé de trabajar en la mina cuando cerró esta empresa, en el año 91, en diciembre del 91. Esto pues fue todo para chatarra, y el castillete está ahí porque, según tengo entendido, vale más el collar que el perro. Sí, cuesta más el desarmarlo que lo que van a pagar por él. Como todo se acaba, pues hay que resignarse y de verlo así. Es de lo que viví toda la vida y de lo que vivo ahora. Yo, si tuviera que ir hoy mismo a algún trabajo, volvería a trabajar no en la calle, sino en la mina otra vez. Yo creo que si no hubiera habido otras cosas, hubiera sido otra vez minero. Que hoy, si tuviera 25 años, para la mina, antes que, por ejemplo, para la construcción o cualquier otro trabajo que yo no sé, porque yo toda la vida estuve en eso. Si volvería a nacer y me haría falta comer, minero sería. Y prefiero la mina antes que trabajar en la construcción. Yo como que nací en la mina y era lo que estoy habituado. En mi vida la mina fue la que me dio de comer, siempre. Y digo así, si alguna vez, si yo me volviera hoy, de 25 o 30 años, volví a la mina. Yo a la mina nunca la tuve miedo. Minero le quiero, madre. Minero le quiero, madre. De las minas del carbón. Minero le quiero, madre. Minero le quiero, madre, y que sea picador.